Buenos días, les habla Laura Trota de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Comisión de Investigación de FEPAL, y en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Alejandro Tamés acerca de su proyecto de investigación en psicoanálisis, y esperamos que este diálogo les sirva para conocer algo de lo que se está haciendo en investigación. Muy bien, doctor Tamés, vamos a ir a realizar algunas preguntas acerca de su investigación. ¿Por qué hay que hacer estudios de investigación en psicoanálisis? A los psicoanalistas se nos ha pedido cada vez más validez y confiabilidad y credibilidad para ejercer nuestro oficio en el ámbito universitario, en las clínicas de salud, para ser accesibles a obtener partidas económicas para proyectos de investigación. No es suficiente estudiar mucho o saber mucho sobre el psicoanálisis y hacer buenos psicoanálisis en nuestros consultorios. No es suficiente tener buenas intenciones, como frecuentemente escuchamos, necesitamos darle validez a nuestra práctica. Y esto solamente se logra si hacemos ciencia. Recordemos que ciencia es método. Y método implica hacer un estudio cuidadoso para crear conocimiento y para darnos credibilidad y validez. Si no hacemos investigación, pareciera que cada vez más vamos a quedar más excluidos. Creemos que hacer investigación es una respuesta a la demanda que estamos teniendo en nuestra sociedad. ¿Por qué es importante el estudio de la efectividad y qué diferencia hay con la eficacia? El estudio de eficacia, en el que se utilizan grandes poblaciones y se estudian pocas variables, se aleja mucho de la realidad clínica del psicoanalista. Dicho abordaje no muestra la fenomenología tan rica que ocurre en un psicoanálisis. Además, conocemos la preferencia de profundizar en un caso clínico de los psicoanalistas. De ahí obtener un nuevo conocimiento, por lo que para el estudio de caso único no nos es útil el estudio de eficacia, sino los de efectividad. Por eso creemos que con el estudio de efectividad y plantear una metodología del estudio de caso único, respondemos más a la necesidad y el deseo de todos los psicoanalistas. ¿Por qué has decidido hacer una investigación sobre el estudio de caso único? Como mencionaba en la pregunta anterior, pues está más cerca de la realidad, clínica de todos los psicoanalistas. Freud, todos sabemos que inició su gran descubrimiento a partir del estudio de caso único. Lo que vamos a proponer es hacer crecer la credibilidad y validez de los hallazgos de estudio de caso único a través de mejorar la metodología cualitativa precisamente de los psicoanálisis que hacemos a diario todos. ¿Cuáles son las críticas habituales de los estudios de caso en la literatura psicoanalítica? Entonces se nos critica mucho que no hay una especificación adecuada de los procedimientos de tratamiento. Se nos critica mucho en los casos, en estudios de caso, de que no seguimos a que abandonan los tratamientos. Es muy común que ya se escuche una crítica muy severa de que se presenta un caso clínico y mucha gente dice, bueno, pero tenemos que creerle al psicoanalista. Simplemente es alguien que nos dice algo y hay que creerle. Entonces todo está basado en la confianza que podamos darle al público y al que nos escucha. Pero eso cada vez es menos importante o no es suficiente. ¿Qué reveló el estudio de Open-Door de la IPA en cuanto a efectividad? Bueno, este gran estudio que encabezó Peter Fonagy hace ya algunos años, produjo varios reviews
varias revisiones, concluye que el psicoanálisis tiene un efecto benéfico para pacientes neuróticos y algunos otros grupos de pacientes trastornos del carácter. Debo aclarar que todo esto que concluye, se concluye en el Open Door, es el resultado del análisis de muchas investigaciones en todo el mundo con criterios metodológicos, ya sea cualitativos o cuantitativos. También reveló que un factor a resaltar es que se encontró que la alianza terapéutica al principio del tratamiento es la que predice mejor los resultados positivos. ¿Sí? La angustia, la culpa, la idealización y la transferencia pueden estar asociadas también con éxito, mientras que la humillación y la angustia existencial se asocia más con los fracasos a los tratamientos. Otro rato a resaltar es el hecho que los analistas más experimentados, comparados con análisis hechos por analistas no tan experimentados, no necesariamente son más exitosos. Entonces, hay fue un gran parteaguas el Open Door porque nos acerca a la realidad de investigación que estamos teniendo en nuestro campo de estudio. En tu tesis mencionas que te has apoyado en la metodología Lessinger-Bochleber. ¿Nos podrías explicar la importancia de este estudio? Este estudio, a mi juicio, representa, claro, de una manera mayúscula, la crisis que todo el mundo estamos viviendo, ¿sí? Y mi propuesta es de que este diseño que hizo Lessinger-Bochleber se puede adecuar para el caso único y generalizarlo en todos los psicoanalistas. Es decir, que esta es tu propuesta, Esa es mi propuesta. adecuar el método al estudio del caso único. Sí, ella hizo esto, reunió 400 psicoanalistas y hizo equipos de investigación. Fueron evaluados tanto el analista como el paciente, no solamente el analista como generalmente se hace. Fueron evaluados estas entrevistas por jueces, no solamente psicoanalistas, porque terminan por ya no creernos si nada más son psicoanalistas. Entonces ella ponía dentro de los jueces gente que no era psicoanalista, psicólogos académicos o de otras ramas, que evaluaran los tratamientos. Y exigía que cuando menos tuvieran un año de haber terminado el tratamiento de psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis. Y como decía, hizo un estudio cualitativo y cuantitativo, naturalista, de perspectiva múltiple y representativo en estudio de seguimiento de tratamientos. El resultado fue que demostraron con esta metodología que había un 70-80% de cambios psíquicos buenos y estables en los pacientes, en seguimientos hasta de 7 años posterior. Estos cambios fueron registrados a través de estas entrevistas al analista y al paciente y fueron revisados por estos jueces que son heterogéneos y usó encuestas para valorar la mejoría. Todo esto fue audiograbado también, entonces había manera de estar revisando estas grabaciones y fue supervisado. Siempre había la persona que entrevistaba y personas que supervisaban y además los jueces. Y posteriormente presentaron todo este informe del equipo heterogéneo para hacer el dictamen final de la mejoría del paciente y la efectividad que tuvo este psicoanálisis individual en un paciente. En las preguntas específicas del estudio de caso, le diste relevancia a las transmisiones transgeneracionales y a la mentalización. ¿Nos podrías explicar por qué? Sí, este es en el estudio de caso que yo hice en mi investigación. Tomé muchas cosas de la metodología de investigación de Lessinger-Bochleber. No hice exactamente lo mismo porque como yo tenía la gran ventaja de nada más hacerlo sobre un caso clínico, Claro. no me tuve que preocupar con limitaciones de la cantidad de esfuerzo de hacer en 400 pacientes, ¿verdad? Sino nada más en un caso. En mi caso, por ejemplo, sí grabamos todas las sesiones del paciente, grabamos todas las sesiones del analista. En totalidad se presentó toda la audiograbación
en audio y por escrito con los jueces heterogéneos, que la mitad eran psicoanalistas y la mitad eran no psicoanalistas. Tenía un doctorado en psicólogo conductista, por ejemplo, entre los jueces. Teníamos 2 psicólogos sociales con doctorado, un doctorado en literatura y una candidata para también ponerle un poquito de sentido generacional, ¿verdad? Todo esto pues fue un esfuerzo mucho mayor de lo que hizo Lusinger en cada caso, pero pues yo tenía la ventaja que nomás era un caso. Eso nos permitió, antes de iniciar el estudio, otros colegas y yo hicimos esta misma estructura para analizar cada quien un caso, nos permitió individualizar. Es decir, teníamos una serie de preguntas de investigación generales sobre la efectividad del psicoanálisis. Todos los casos tenían 20 años de haber terminado su psicoanálisis. Todos los casos habían estado 4 años en psicoanálisis en diván. Todos los casos estuvieron cuando menos 6 años en psicoanálisis. Y todos los casos eran de los mismos doctorantes que estábamos haciendo este estudio de investigación. Y ya estando con el caso y el analista, surgieron preguntas específicas de ese caso que no tenían que ser las mismas de los otros casos, porque se individualizó cada caso. En el caso que yo estuve trabajando, que era una mujer joven con graves problemas de relaciones de pareja, sufría mucho depresión, tenía un plan suicida a los 50 años, ya que su hijo fuera mayor de edad, y fue recibida en una situación crítica en el psicoanálisis. Tenía toda una historia muy compleja de relaciones familiares desde los abuelos, con una serie de dictums y mandatos transgeneracionales muy severos que aparecieron vía transferencia con el analista, y el analizar todo esto aumentó su capacidad de mentalización y fue el resultado de un análisis exitoso. En este caso, me pareció relevante hacernos preguntas sobre cómo se manejó estos mandatos transgeneracionales y cómo mejoró la capacidad de mentalización en esta paciente relacionada con la efectividad de este caso en específico. Alejandro, ¿qué sesgos metodológicos se evitarían con esta metodología? Bueno, esto a mi juicio es lo principal en la metodología de evitar confusión o no credibilidad. Enumeré varios sesgos. Primero, se trabajó con un paciente que no estuvo en psicoanálisis con el investigador. Bien. Esto evitó un sobreinvolucramiento del analista en su propio caso. De todos es sabido que reportamos nuestros propios casos. Uh-huh. Entonces, eso por lo general crea poca credibilidad. Uh-huh. Segundo, se entrevistó al paciente, no solamente al analista. Por lo general, todos los estudios de caso son reportes del propio analista. Y entonces, nunca escuchamos que se haya entrevistado a un paciente para hacer una evaluación de efectividad. Eso evita un segundo sesgo. También hay otro sesgo más que evitamos, un tercer sesgo, que es que todos los casos que estuvimos revisando en el equipo originalmente fueron supervisados. Estuvieron bajo supervisión en el Instituto de Psicoanálisis. En un cuarto sesgo, un quinto sesgo, fue el hecho de que al hacer una composición de los jueces, analistas y no analistas, y un candidato, eso evitó el informe autojustificador del analista o lo que se llama en metodología la endogamia interpretativa, ¿no? Donde nada más nosotros nos entendemos y pensamos. Los jueces no analistas eran expertos todos en investigación cualitativa y el candidato también permitió comparar el análisis antiguo con el contemporáneo. También pensamos que era necesario hacer esto, porque todos éramos ya psicoanalistas 20 años después de haber terminado estos psicoanálisis. Tuvimos que estar seguros que manejaran una serie de parámetros los jueces que fueran lo suficientemente entendidos. Nosotros llamamos estándares de oro, de lo que es el encuadre, la transferencia, contratransferencia, aspectos cruciales del proceso psicoanalítico,
que lo tuvieran bien entendido los que no eran psicoanalistas. Un quinto sesgo es de que utilizamos en metodología del grupo Delphi, es decir, expertos en metodología cualitativa que buscamos, como expertos en metodología cualitativa, llegar a un consenso. Un sexto sesgo es que siempre buscamos que los jueces quedaran satisfechos. Es lo que se llama en metodología un punto de saturación, el concepto de Glasser y Strauss, en el cual ya el material nuevo se está repitiendo con el anterior y ya no se están produciendo datos nuevos y que los jueces ya quedaron satisfechos con el material que se presentó. Hubo un alto nivel de congruencia entre analista y paciente. Eso fue otro hallazgo muy interesante en la investigación. No opinaban tan diferente, ¿sí? Aunque había ciertas diferencias. Que esto también lo encontró Lusinger y Bollever. Por lo general los pacientes decían que habían estado más años en psicoanálisis de lo que realmente estuvieron. ¿Sí? El paciente dice, yo estuve 10 años, y el analista dijo, estuvo 6 años. Digo, no, lo tengo aquí bien registrado, ¿no? Pero esto es un fenómeno que seguramente muchos pueden compartir y que los pacientes creen haber estado muchos más años en psicoanálisis. Un octavo sesgo es de que aparte teníamos un asesor principal, un director de tesis, ¿sí? Que también se convirtió en otro punto de saturación. Teníamos que el material que íbamos obteniendo de todo este proyecto, el director de tesis tenía que darle el visto bueno, decir, yo también ya estoy satisfecho con lo que ya se ha encontrado y con el material y cómo se ha comprobado la efectividad de este psicoanálisis. Entonces, como puedes ver, todos estos sesgos, usando esta metodología, obtenemos un resultado más creíble, con más validez, ¿sí? Y no nos salimos en absoluto del trabajo que hacemos con un paciente en nuestro consultorio. La diferencia, como alguna vez presentando estos resultados en un congreso sobre metodología, me decía un psicoanalista, bueno, ¿y esto que ustedes hicieron, qué diferencia hay con lo que hace cualquier psicoanalista en su consultorio? Pues con lo que hacemos con los pacientes, ninguna. ¿Sí? El asunto, la diferencia no está en lo que hacemos con los pacientes. Hacemos los mismos psicoanálisis, todos los psicoanalistas en nuestros consultorios. Lo que hacemos diferente es que cómo cómo recabamos esos datos y cómo los trabajamos. Entonces, usamos una metodología para recabar y tramitar esos datos. Eso, a nuestro juicio, es que estamos haciendo una metodología para aumentar la credibilidad y validez del psicoanálisis. Muy bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo este espacio y la claridad de tus explicaciones e invitamos a todos los miembros de FEPAL a conectarse con el doctor Tamés si lo desean por cualquier consulta sobre su investigación. Bueno, muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias.